En enero de 1788, James Madison publicó uno de los ensayos más citados de El Federalista, la colección de artículos publicados por Hamilton, Jay y por supuesto el propio Madison para promover la ratificación del texto constitucional de Estados Unidos. Leo de El Federalista 47 sobre el nuevo gobierno y el principio de la separación de poderes lo siguiente. La tiranía se define en rigor como la concentración de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en las mismas manos, ya sean las de un solo individuo, las de unos pocos o las de muchos, y ya sea que hayan llegado al poder heredándolo, autoproclamándose o mediante elecciones. Al margen de su significado y su valor intrínseco, la frase que acabo de citar contiene 49 palabras. Este dato en forma aislada no tiene ninguna relevancia. Lo menciono solo como ejemplo de los parámetros empleados para medir el nivel de exigencia y complejidad de un texto. Por lo general, un texto con frases cortas será sencillo de leer, mientras que un texto con frases largas exigirá mayor destreza. Cuando James Madison pronunció sus discursos sobre el Estado de la Unión, en ceremonias semejantes a lo que en México llamamos informes presidenciales, sus frases tenían un promedio de 44.8 palabras. Las frases de los discursos sobre el Estado de la Unión de Barack Obama, considerado por muchos como una persona muy preparada, solo tuvieron en promedio 18.5. Otros de los parámetros empleados con el fin de determinar la sofisticación de un discurso son la variedad del vocabulario, el número de sílabas que en promedio tienen sus palabras, la frecuencia con que se usan palabras cultas, la complejidad de la sintaxis y, por supuesto, la perfección gramatical. Estos parámetros pueden valorarse de distintas formas y por ello existen distintos métodos estandarizados que permiten evaluar el nivel de exigencia tanto de textos escritos como de discursos orales y deducir el grado escolar idóneo al que se dirigen. Uno de los más comunes es el llamado Fleschkin-Kite Readability Test, desarrollado por encargo de la Marina de Estados Unidos en los años 70. Así, según el Fleschkin-Kite, el presidente Donald Trump se dirige consistentemente a un público idóneo de cuarto año de primaria, el nivel más bajo observado para un presidente de Estados Unidos en toda su historia. En el otro extremo, el presidente Madison tenía un público idóneo de nivel superior al universitario. Todavía en 1930, el presidente Herbert Hoover dirigía sus palabras a un público idóneo de segundo año de preparatoria, en un momento en el que el porcentaje de estadounidenses con este nivel escolar era la mitad del de hoy. Todo indica que la educación formal se ha extendido más que la calidad de la educación. Sobre esto pueden decirse y pensarse muchas cosas. Ahora lo que quiero subrayar es que el de Trump es un discurso infantil o infantilizado. El pensamiento infantil es mágico y no está sujeto a la lógica. Los niños son muy crédulos y dan por ciertas las historias que les cuentan sus padres, por absurdas que sean, si estos se las dicen seriamente. A los niños de mi época nos hablaban de los reyes magos que venían del oriente con juguetes y del ratoncito que dejaba dinero debajo de la almohada a cambio de un diente. No parecía importarnos haber visto esos juguetes en una tienda de nuestra ciudad y no cuestionábamos cuál era la fuente de ingresos del roedor ni su interés por hacerse de nuestros incisivos lácteos. En esta etapa mítica de nuestra infancia, a la que inevitablemente entramos al adquirir nuestra lengua materna, no exigimos explicaciones muy lógicas y consistentes acerca del mundo. Y lo mismo ocurre con los adultos en las sociedades orales tradicionales que no han entrado en contacto con la escritura.
La historia muestra que las sociedades solo buscan explicaciones racionales sobre el mundo, al margen del mito y de la religión, si previamente se han alfabetizado. Fue lo que ocurrió en la antigua Grecia y lo que en el mejor de los casos nos ocurre también a las personas. La lectoescritura es el requisito, no la garantía, pero sí el requisito para desafiar la validez de los mitos heredados. Ernst Cassirer afirmó, desde la perspectiva de una persona alfabetizada con éxito, que, tomado literalmente, el mito se presenta como una maraña urdida con los hilos más incoherentes. He hablado sobre esto en otras emisiones de este programa, por ejemplo en las tituladas La alfabetización desperdiciada y Originalidad y promesa de la filosofía. Quienes hacen lo que podemos llamar política y gobierno del mito y por el mito, saben que sus inconsistencias y contradicciones carecen de importancia para sus creyentes. Lo que sí les importa es repetir y repetir las historias que fortalecen la mitología de su tribu. Vale la pena reconocer que los adultos de las sociedades alfabetizadas, globalizadas y prósperas también vivimos en nuestras propias narrativas. La diferencia es que son menos excluyentes y que las sometemos a mayores cuestionamientos. Debemos aspirar a vivir en un mundo más racional y por lo tanto más compartible y universal. Y esto exige de nosotros mayor humildad, en el buen sentido de la palabra humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Otra característica del mundo mítico es su agonismo. Es un mundo en el que se vive ininterrumpidamente en una lucha de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal. El equilibrio de estas fuerzas es muy frágil y nunca está asegurado plenamente. La contienda, por tanto, exige la vigilancia constante y el sacrificio frecuente de los creyentes. Al contrario de lo que podría pensarse, los sacrificios, que implican siempre la renuncia a algo, la pérdida de algo, no debilitan la fe del creyente, sino que la fortalecen, en particular si se realizan en un contexto de ritos y ceremonias atestiguados por la tribu. Así es la emocionante vida mítica, tan distinta a la rutina de la vida institucional y de la lenta y paulatina superación de obstáculos que asociamos con la edad adulta de las civilizaciones del tipo occidental. El nuevo autoritarismo mítico ha vuelto a la acostumbrada dicotomía entre izquierdas y derechas cada vez más irrelevante. Lo que está en juego es la posibilidad de perder el consenso racional que permitió, por ejemplo, a Europa Occidental emerger de las ruinas de la Segunda Guerra. Ya en 1945, Karl Popper, que sabía cuánto de izquierda había en el nazismo y cuánto de derecha había en el comunismo, lo había visto con claridad en La sociedad abierta y sus enemigos. El conflicto entre el racionalismo y el irracionalismo se ha convertido en el problema intelectual y quizá incluso moral más importante de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos superar nuestra mentalidad mítica? Desde luego, una buena, una mejor educación sería de gran ayuda. Pero, mientras tanto, vale la pena que reflexionemos en cómo pierde la fe un adulto. No lo hace porque lo llamen estúpido, ingenuo, borrego, chairo, etc. La agresión no es el camino para superar el mito. Algunos creen que para cambiar las creencias de una persona basta con esgrimir ante ella un solo argumento contundente e irrefutable. Pero la experiencia muestra que no es así. La fe no se pierde de golpe en un enfrentamiento. Más bien la fe se pierde en un proceso de lenta e íntima erosión. Dejo abierta la pregunta
acerca de cómo podemos provocarla. De lo que se trata es de mejorar nuestras creencias. Para hacerlo, vamos a terminar de nueva cuenta con James Madison, pero esta vez no para contar cuántas palabras tienen sus frases, sino para prestarles la debida atención. Vuelvo a El Federalista 47. Ninguna verdad política es de mayor valor intrínseco ni lleva el sello de más ilustres defensores de la libertad que la siguiente. La tiranía se define, en rigor, como la concentración de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en las mismas manos, ya sean las de un solo individuo, las de unos pocos o las de muchos, y ya sea que hayan llegado al poder heredándolo, autoproclamándose o mediante elecciones. Soy Pablo Boullosa. Hoy estuvimos en uno de mis lugares favoritos del mundo, IBI México, que tiene una casa preciosa aquí en Mixcoac, en la calle de Goya 54, y dentro de la cual encontrarán ustedes la mejor biblioteca de libros infantiles y juveniles. Ojalá puedan visitarlas. Ustedes tienen la palabra.